Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos al canal Shanghai Forage, 13 de enero del año 2024, casi medianoche. Interpreto que este material estará subiéndose al canal. Quizás lo suba hoy para ser publicado mañana, domingo. Ya hay otro que ya está hecho, va a ir seguramente para publicarse el día lunes y así sucesivamente. Ya a partir del lunes, trataremos en lo posible de ir subiendo un video por día. Se trabajará, interpreto, de lunes a viernes para tener fin de semana libre para las cuestiones personales. Interprétese hijo, interprétese espiritualidad. Así que fin de semana no voy a trabajar brindando información al público en general o al sector de membresía, ¿sí? Hoy quería hablar de un temita que quizás lo suba, por ahí lo suba ahora y ya queda para hoy y mañana, seguramente. Algo que ciertamente, si lo nombro, su cerebro va a ir directamente a una película, que es la famosa película de, del famoso célebre mago Harry Potter. Ya muchos estarán a sabiendas de qué voy a hablar justamente. De todas formas, el título seguramente lo va a manifestar. Vamos a hablar un poquito de lo que sería el concepto que justamente ha existido a lo largo de la historia, ciertamente, y ha sido un tema de especulación, de bastante especulación, porque dentro de la jerga del ocultismo o el esoterismo como tal, se ha hablado y se sigue hablando muchísimo sobre justamente lo que es la famosa piedra filosofal de antaño, ¿sí? Tanto en el ámbito alquímico como en el ocultismo en sí. Si bien la alquimia podría llegar a estar dentro del ocultismo, podríamos decir que es una especie de materia o submateria o camino dentro de lo que es el ocultismo como tal. Ciertamente va a estar más tirado al área de la química, seguramente, influenciado por la parte espiritual como tal. A ver, vamos a hablar un poquito de lo que sería, no sé si la etimología como tal, sino más bien su origen como tal, más allá de la etimología. Desde mi punto de vista, el origen de lo que es la piedra filosofal ciertamente se remonta a las antiguas tradiciones alquímicas, que se desarrollaron principalmente más o menos allá por la Edad Media y evidentemente en la época del Renacimiento. Interpreto que la época del Renacimiento ha sido vista por cada uno de ustedes dentro de lo que es el ámbito estudiantil en el secundario, donde se han visto cuestiones como el arte rupestre, el Renacimiento, la Edad Media y demás. Y si no, pueden investigarlo claramente. La alquimia, desde mi punto de vista, evidentemente es una disciplina que es precursora de lo que es justamente la química, que buscaba transformar metales comunes en oro y evidentemente descubrir lo que es el elixir de la vida. Oro o alguna otra piedra preciosa como tal. Ciertamente una sustancia, el elixir de la vida, que evidentemente conferiría teóricamente, hipotéticamente, lo que es la inmortalidad. Ciertamente somos seres, digamos, inmortales en cuanto a lo que es la energía como tal. La energía, entre comillas, no muere, sino que transmuta, se transforma o se disgrega para formar parte de otro tipo de energía, ¿sí? Esto es un punto de vista personal, no implica que tengo la razón como tal. La piedra filosofal, desde mi punto de vista, es considerada como podríamos decir, la clave para lograr justamente estas transformaciones alquímicas. Los alquimistas creían que la piedra evidentemente tenía propiedades místicas o poderes transmutativos. Y el término piedra filosofal como tal se hizo bastante popular o se popularizó en Europa a través de textos alquímicos, evidentemente, y se le atribuyó la capacidad de transmutar metales a oro y otros de gran valía, así como otorgar, supuestamente, como bien manifesté, la inmortalidad a quien evidentemente la poseyera. Se pensaba que su creación requería la combinación de diversos elementos y la realización de rituales secretos. Que según mi opinión personal, rituales secretos sí,
Combinación de diversos elementos, sí. Metales, para mí, no. Elementos, los elementos como tal. Los 4 elementos ya conocidos por todos nosotros y el 5.º elemento, que ustedes ya saben cuál es. Y evidentemente rituales secretos. Yo en breve le voy a dar un punto de vista personal respecto a la piedra filosofal. Más allá de lo que los alquimistas y ocultistas a nivel general puedan hablar u opinar o filosofar respecto a la misma. Desde mi punto de vista, o sea, dentro de lo que es el ocultismo, las piedras filosofales evidentemente también han adquirido significados simbólicos mucho más profundos y se asociaba con la búsqueda espiritual y la transformación interna del individuo. Y para mí tira mucho por ese lado, ¿sí? Algunas personas creían que poseer la piedra filosofal no solo confería riquezas materiales, por lo que es la transmutación del metal como tal, sino que también conducía a la iluminación espiritual y al conocimiento oculto. Voy a manifestar un poco mi punto de vista. Ciertamente la piedra filosofal ayuda justamente en lo que es la transmutación, ¿sí? De la esencia energética o espiritual de uno como tal, ¿sí? Cuando se hablaba de lo que es la combinación de diversos elementos, sí, aire, agua, tierra y fuego, y evidentemente el 5.º elemento que es el éter, más los rituales secretos, y la transmutación no es de metales, sino la transmutación propia del alma, ¿sí? Y esa es, en su conjunto, toda esa operatoria, desde mi punto de vista, esa es la piedra filosofal como tal. Y transmutar un metal simple en oro es de carácter simbólico. Quiere decir que lo que estoy queriendo transmutar no es un metal simple como puede ser, o sea, simple, puede ser el plomo o el hierro, en algo de mayor cuantía o validez como puede ser el oro, sino justamente yo particularmente asocio un metal simple con el ser humano y el oro con justamente la esencia espiritual del ser humano ya elevada y transmutada, o sea, elevada a niveles muy superiores que el que actualmente posee el común de la gente. Se interpreta lo que quiero manifestar. Para mí esa transmutación es de uno. Uno es el metal que tiene que pulirse. Es como pulir un diamante que está en bruto. Una vez que está ya pulido, que ya está cortado, pulido, se obtiene un diamante de muchísima mayor valía. Y eso es lo que tenemos que hacer desde nuestro punto de vista, o al menos deberíamos hacer con nuestra esencia espiritual. ¿A través de qué? A través de la práctica, de los requerimientos y de la práctica. Elevarnos espiritualmente a través de las prácticas para alcanzar justamente la iluminación y esa tan anhelada elevación espiritual. Por lo cual, para mí, la piedra filosofal somos nosotros. ¿Se entiende? Nosotros somos esa piedra filosofal que hay que transformar, pulir, embellecer y elevar. ¿Ah? Nosotros somos, porque fíjense que la combinación de diversos elementos, nosotros somos la combinación de diversos elementos. Nosotros, en nuestra confección, tenemos todos los elementos en nuestro cuerpo: aire, agua, fuego, tierra y éter. ¿Se entiende? Y la elevación, o en este caso sería la transformación, la logramos a través de la elevación espiritual. ¿Cuál es el modo? A través de las prácticas. A través de las prácticas. Por lo cual, desde mi punto de vista, la piedra filosofal como tal somos nosotros. Ahora bien, en términos prácticos, hipotéticos, también se ha especulado justamente sobre varios usos de la piedra filosofal, como la creación de metales preciosos a partir de elementos comunes, nosotros. Evidentemente lo que es la producción de incluso medicamentos curativos y lo que vendría a ser más o menos lo que es la prolongación de la vida. También se ha hablado mucho en este aspecto. Y estas ideas en realidad para mí, sin embargo, están arraigadas en lo que es la mitología y la fantasía más que en principios científicos verificables, obviamente procesos empíricos. Yo siempre hablo que la magia es un proceso empírico, por lo cual puede tomarse a la espiritualidad como ciencia. El mago real, ¿sí?,
o el brujo en su defecto, tienen que hacer de su arte un proceso empírico, ¿sí? A través de la prueba y error. Conducta que es llevada adelante ¿por quién? Por la ciencia. A través de las prácticas, la ciencia llega a una conclusión que es habitualmente irrefutable, o al menos la gran mayoría de las veces. Lo mismo tiene que hacer el mago, el brujo. Procesos empíricos, prueba, error, ¿sí? Rectificar. Fíjense esto que le estoy haciendo énfasis. Rectificar. Respecto a la piedra filosofal se usa mucho en asociación la palabra de rectificar. Ahora les voy a hablar al respecto. Y ese rectificar justamente tiene que ver con las ceremonias. Esta ceremonia no me sirve como tal, y bueno, la modifico, la aplico por este lado. Obviamente analizando la ceremonia en qué pudo haber salido mal, o qué puedo adicionar, o qué puedo quitar, rectificar una ceremonia, un requerimiento, un ritual. ¿Sí? ¿Entienden lo que yo quiero manifestar? ¿Sí? Yo trato de obtener la mayor intuición por parte de los espíritus, de hablar con ellos, de intercambiar ideas, pensamientos que me llenen, si es la palabra o el término, ¿sí? De toda la sabiduría que ellos puedan brindarme, porque evidentemente nunca, al menos en esta etapa terrenal, voy a poder tener la sabiduría que ellos tienen, pero dentro de lo que son mis limitaciones como ser humano, quisiera estar al tope, a full de mi capacidad en cuanto a la sabiduría como tal. Y esto es lo que a mí me han brindado, esta idea de que la piedra filosofal soy yo, somos nosotros. Nosotros somos el metal en bruto, que hay que pulir a través de la práctica para llegar a ser nosotros una piedra mucho más preciosa, de mayor valía, obteniendo obviamente lo que es la transformación, la transmutación y elevarnos espiritualmente para justamente llegar a ser nosotros icónicamente o simbólicamente una piedra preciosa, ¿sí? A ver, ciertamente aunque la alquimia obviamente como una práctica científica ha sido en cierto modo desacreditada, la piedra filosofal sigue siendo un elemento fascinante, ciertamente en la historia de lo que es la alquimia y el ocultismo como tal, inspirando obras literarias, artísticas, cinematográficas a lo largo de los siglos, ¿sí? Lo más reciente interpretó que es justamente esta famosa película de Harry Potter, en el cual en una de sus películas creo que hacen o tocan justamente el término de la piedra filosofal como tal, ¿sí? Y la rectificación. Y hablando de eso, a ver, en lo que es el contexto de la alquimia y la búsqueda de la piedra filosofal, el término rectificación se refiere a un proceso específico dentro del conjunto de operaciones alquímicas. Al ser alquímico estamos hablando de transmutación, y la transmutación puede ser aplicada a nosotros. Y este proceso está asociado también con lo que es la purificación y el refinamiento, ¿sí?, de sustancias. Fíjense, purificación y refinamiento. Nosotros tenemos que purificarnos y refinar nuestros elementos. Y en particular con la purificación, evidentemente, en antaño se hablaba de los metales. Para nosotros el metal más en bruto somos nosotros. Y vuelvo a reiterar, sé que canso con esto, pero el metal en bruto somos nosotros, desde mi punto de vista, ojo. Desde mi punto de vista, el metal en bruto somos nosotros, y nosotros tenemos que pulirnos y lograr ser la piedra filosofal como tal. Ahora, volviendo al eje temático, en la alquimia se creía, obviamente, que la rectificación, valga la redundancia, era esencial obviamente para alcanzar la transmutación de metales de base en oro o la creación de la piedra filosofal. Esto ya lo he hablado. Este proceso obviamente ciertamente implicaba lo que es la eliminación de impurezas y la mejora de la calidad, obviamente ¿de qué? De los materiales utilizados en los experimentos alquímicos. La eliminación evidentemente de las impurezas, estamos hablando de nuestras propias falencias, de nuestras debilidades y mejorarlas. Saber cuáles son nuestras debilidades, nuestras, entre comillas, impurezas, quitarlas, y aquellas que no se pueden quitar, mejorarlas, ¿sí? A ver, desde mi punto de vista, la idea de lo que es la rectificación era que a través de la purificación y la eliminación de elementos no deseados se podía alcanzar un estado más elevado y puro de la materia. Materia, ¿qué somos nosotros? Señores, señoras, somos materia.
somos materia. Y vuelvo a manifestar la frase para que se vayan dando cuenta y vayan abriendo un poco los ojos. La idea detrás de lo que es la rectificación, evidentemente, era que a través de la purificación y la eliminación de elementos no deseados, se podía alcanzar un estado más elevado y puro de la materia, nosotros. Hay que leer entre líneas. Dentro del ocultismo tienen que aprender a leer entre líneas. Lo que evidentemente acercaría, en este caso al alquimista, a la consecución de sus objetivos, ya sea la transformación de metales o la creación de la piedra filosofal. La transmutación de metales vendría a ser el proceso que tenemos que hacer nosotros a través de los ritos del arte, y la piedra filosofal es nuestro objetivo como tal, una vez que eliminemos todas las impurezas de nosotros. Bien. Ciertamente también es importante destacar que las prácticas alquímicas, incluida la rectificación como tal, estaban envueltas en un simbolismo y a menudo se expresaban obviamente de manera metafórica, que es lo que les estoy diciendo. En muchos casos las operaciones alquímicas no se refieren únicamente a procesos químicos serios, sino también tenían connotaciones espirituales y filosóficas para los alquimistas de antaño, que es justamente todo esto que les estoy manifestando en este momento. Y si mal no recuerdo, dentro de lo que es la alquimia y la piedra filosofal existía una sigla que era, que yo bueno, primero la estudié en mis inicios, pero después la vi en la película esta de Potter. Era la sigla vitriol. Y ciertamente, y ahora ya se me viene toda la mente de vuelta, la sigla vitriol justamente proviene de ¿qué? Del latín. Y si mal no recuerdo era visita interiore terrae rectificando invenies occultum lapidem. Me la sé de memoria, que más o menos se llegaría a traducir como visita al interior de la tierra, al rectificar encontrarás la piedra oculta. A ver, vamos a analizar esta pequeña frase. Visita al interior de la tierra. Nosotros tenemos que ver dentro nuestro. Nosotros somos la tierra. ¿Sí? Nosotros somos la tierra. Tenemos que verificar dentro nuestro, en el interior nuestro, en el interior de la tierra. Y allí mismo ver todas nuestras impurezas, ¿sí? Todas nuestras falencias y rectificar. ¿Rectificar qué? Nuestros pensamientos, nuestras conductas y nuestros ritos del arte. Y así es como vamos a encontrar la piedra oculta o la piedra filosofal. ¿Qué es eso? Nuestra elevación. Nosotros somos la piedra filosofal. Cuando lleguemos evidentemente a esa evolución, si se quiere la palabra. Ahora bien, esta expresión es una antigua fórmula en realidad alquímica y esotérica obviamente, u ocultista, que ha sido utilizada en el ámbito de la alquimia para transmutar conceptos filosóficos y espirituales. Como bien manifesté, cada palabra de la sigla vitriol tiene un significado específico, ¿sí? Que es visita, explorar o visitar justamente, y en lo que es interior a tierra, del interior de la tierra, ¿sí? Esto para quien tenga un poquito, ¿sí?, de capacidad analítica e intuición e influencia por parte de los espíritus y ángeles o demonios. Especialmente puede llegar a ser también espíritus de cultos muerteros, pero esto ya es un poquito más de otros aspectos desde mi punto de vista. Puedo estar equivocado. Para mí la frase sugiere que justamente a través de una búsqueda profunda y reflexiva en el interior de uno mismo, es lo que siempre estoy manifestando, se puede descubrir un conocimiento oculto o una verdad esencial. ¿Sí? Recuerden en cierto modo también que tenemos esa capacidad, y recuerden también que nosotros fuimos, entre comillas, creados o inventados a imagen y semejanza de. Pero fuimos creados como esclavos. Allí tienen en lo que es el canal la lista de reproducción de lo que es la creación de la raza humana. A algunos les va a gustar, para otros les va a parecer triste nuestro origen, cómo o para qué fuimos creados, pero ciertamente esto hay que tenerlo presente, ¿sí? Es lamentable, y bueno, sí, es lamentable, pero como dice el dicho, es lo que nos toca. Al rectificar, ya les digo, en la frase indica un proceso de corrección o purificación. Y la piedra oculta alude a lo que es la piedra filosofal o algún tipo de conocimiento secreto y valioso que puede ser encontrado a través de lo que es la introspección y lo que es la transformación personal.
nosotros somos la piedra filosofal. Y esta fórmula, ¿sí?, es parte de la rica tradición simbólica de lo que es la alquimia como tal, donde los alquimistas buscaban no solo la transmutación de metales, obviamente, sino también la transmutación espiritual y la iluminación personal. Vitriol se utiliza como una especie de guía simbólica para el viaje interior, obviamente reflejando la creencia de que la verdadera alquimia implicaba no solo la manipulación de sustancias materiales, sino también una profunda transformación del individuo en búsqueda de la verdad y la sabiduría. O sea, si me pongo a hablar, voy a estar filosofando toda la noche. Así que más o menos les voy a tirar un resumen de lo que podría sacar de todo esto, ¿sí? Y ya les digo, para mí, creo que he sido bastante claro. Creo que he abierto en este instante, a través de este material, varias mentes. Y ahora seguramente comienzan a comprender ciertas cosas. Y seguramente muchos de ustedes, y espero que así sea, van a comenzar a investigar respecto al mismo, ¿sí? Sobre que nosotros somos justamente la piedra filosofal. Pero bueno, te lo voy a manifestar. Trataré de hacer un resumen así mental de lo que se ha hablado hoy. Y ya les digo, para mí la piedra filosofal es un concepto arraigado, obviamente, en lo que es la alquimia y el ocultismo, surgido más o menos en la Edad Media y el Renacimiento, porque es allí cuando comienza a hablarse de esto como tal. Y los alquimistas buscaban esta piedra con la creencia de que tenía la capacidad de transmutar metales comunes en oro y transferir lo que es la inmortalidad. Si los metales comunes, nosotros, en oro, es la elevación, y transferir la inmortalidad justamente es a través de lo que es la elevación espiritual, ¿sí? Y ciertamente para mí su origen se vincula con lo que son las tradiciones alquímicas europeas, donde más se popularizó a través de textos secretos. Acuérdense que en época de antaño, el que era alquimista o tiraba las cartas, tenía algún tipo de evidencia, chau, a la hoguera, prendido fuego, o al pozo, ahorcado, o lo que fuera, ¿sí? La hacían cortísima, como decimos en Argentina siempre. Corta. ¿Tuviste algún presagio? ¡Pum! Hachazo en la cabeza. Simple, al pozo, chao. Disculpen, pero era lo que pasaba, ¿sí? Así que, bueno, ya les digo, para mí dentro de lo que es el ocultismo, la piedra filosofada adquiere significados simbólicos, obviamente relacionándose con lo que es la búsqueda espiritual y la transformación personal, aunque ciertamente se especula o se ha especulado sobre los usos prácticos hipotéticos como la creación de metales preciosos y la prolongación de la vida. Para mí la prolongación de la vida habla de que al tener obviamente una elevación espiritual, hasta incluso podríamos ser llamados como ángeles, como demonios o como algún tipo de espíritu de algún linaje, y poder seguir justamente, entre comillas, viviendo del otro lado y siendo justamente algo útil o alguien útil, si se quiere decir la palabra alguien, y prolongar justamente este tipo de vida como tal. Y bueno, obviamente todo esto carece de un fundamento científico, pero ciertamente podríamos, a través de lo que es el proceso empírico de la transmutación, que vendría a ser las pruebas, prueba-error, fundamentar, ¿sí?, un proceso científico. Nosotros no necesitamos que venga Juan Pirulo, que es el científico loco, y digo, bueno, diga esto, ahora va a estar dentro de lo que son los fundamentos de la ciencia. A mí no me importa lo que opina otro. Me importa lo que opino yo y lo que opinan los espíritus en cuanto a lo que hago. ¿Sí? Yo soy ocultista, soy mago. Tengo mi propia ciencia. ¿Se entiende? Entonces, desde mi punto de vista, en el proceso alquímico, el término rectificación se refiere, como bien manifiesta, a la purificación y refinamiento de sustancias. No son sustancias como tal. ¿Sí? Podrían ser nuestras falencias, nuestras debilidades y demás. Y el metal, ya saben, somos el metal más bruto y hay que llevarlo a un mejoramiento como tal. Y la sigla vitriol, como bien manifesté, que significa justamente visita interior terrae, rectificando invenies occultum lapidem, es una fórmula alquímica que insta, en cierto modo, por así decirlo, a lo que es la introspección y transformación personal, obviamente para descubrir algún tipo de conocimiento oculto o la piedra oculta dentro de nosotros, ¿sí? Interprétese que piedra oculta hace referencia al hecho de saber perfectamente cuál es el procedimiento exacto para adquirir esa elevación espiritual. ¿Y cómo vamos a lograr esa gran obra? A través de rectificar nuestros pensamientos, conductas y nuestros ritos del arte. Última frase.
En resumen, para mí, la piedra filosofal representa un concepto alquímico cargado de simbolismo, asociado a lo que es la transmutación y la búsqueda de la verdad, tanto material como espiritual, a través de procesos de purificación personales y evidentemente la reflexión interna, y evidentemente rectificando para lograr convertirnos en esa famosa piedra filosofal y adquirir obviamente la vida eterna, si se quiere, la vida eterna, y lograr básicamente nuestro objetivo, si se quiere. Así que esto ha sido, bueno, más o menos un poco de lo que puedo llegar a hablar sobre lo que es la piedra filosofal. Es un tema muy interesante y que cualquier persona que se digne de ser al menos estudioso, no digo mago como tal porque el mago requiere práctica, pero al menos para el mago de sillón tiene que saber esto. Lo tiene que saber. Y después el mago como tal lo va a aplicar en sus prácticas, tanto en su vida personal para pulir ciertas impurezas, como también en lo que es la vida dentro del ocultismo, que son a través de los ritos del arte. ¿Sí? También quitando las impurezas. Y las impurezas se hace a través del proceso empírico de rectificar. Hago esta ceremonia de este modo, no me sirve, y la modifico. ¿Qué puedo agregar? ¿Qué puedo quitar? Llamo a los espíritus, denme una intuición, háblenme, díganme qué. Si tengo una visión espiritual en el momento, hablo con el espíritu. ¿Me escucha? Fantástico, hablo. Me hace ademanes, perfecto, se da a entender, ya comprendo. Hago una pregunta, el espíritu hace un ademán. Me habla por telepatía, fantástico. Si no, sistema oracular. Si no, mundo onírico. Ustedes busquen. Justamente rectifiquen sus protocolos, sus procederes, hasta tanto ir obteniendo resultados. Eso es lo que importa, obtener resultados, ¿sí? Así que bueno, nada, es un material sumamente interesante, muy lindo el tema de la piedra filosofal. Creo que todos, absolutamente todos, de un modo u otro, aplicamos lo que es la alquimia como tal a lo largo de nuestra vida, seamos practicantes de la magia o no. Porque a veces no somos magos o brujos o hechiceros, pero somos más o menos alquimistas porque vamos rectificando nuestra conducta a través de la vida para intentar ser, entre comillas, mejor persona o mejor ser humano, al menos dentro de lo que es ese concepto, o del que tenga cada uno de lo que es ser mejor humano. Así que, sinceramente, un tema fascinante y bueno, nada. Era un tema que tenía que indefectiblemente colocarlo en el canal porque no puede haber un canal de ocultismo si no se habla de la piedra filosofal y de Harry Potter. No podemos tener un canal sin Harry Potter. Potter tiene que estar. No sé si el Colorado medio nabo, medio tontín, pero Potter tiene que estar. Potter tiene que estar. Así que sí, les mando un abrazo grande, se me cuidan, gracias por soportar mi voz, espero que el material les sirva y bueno, nada, en el transcurso de la semana seguirá subiendo material. Muchísimas gracias a todos, que terminen bonito el día sábado, que tengan un muy buen fin de semana, mucha luz y nada, suerte para todos.